Hola, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial donde te voy a enseñar cómo es el proceso de confección de nuestro patrón de blazer femenino artículo M152 que lo encontrás en nuestra tienda online evemoldes.com.ar. Y en esta ocasión voy a utilizar, como siempre, estos mini moldecitos para explicarte el paso a paso de confección para que se aprecie mejor en el video. Pero ten en cuenta que todos nuestros moldes vienen siempre en tamaño real, ya sea en formato PDF o en formato papel. Este patrón está compuesto por 8 piezas. Tenemos el delantero, la espalda, la vista delantera, la manga, que va compuesta por 2 piezas, vista trasera, bolsillo delantero y el cuello. Para comenzar con la explicación, yo acá tengo cortadas las piezas, como irían cortadas en la tela. Por ejemplo, el delantero se corta 2, de la espalda se corta 1 con el doblez de la tela en el centro. La vista delantera se corta por 2, las mangas, ambas piezas, se corta también 2 de cada una, cuellito 2, bolsillos 2 y vista trasera por 1. El primer paso va a ser preparar las piezas que van entreteladas, ¿sí? Que tienen que llevar entretela, que son las vistas delanteras, vista trasera y el cuello. Se le debe colocar, esto se debe cortar 2 piezas en tela y 2 piezas en entretela, que puede ser una entretela de pegar fina, que se pega con la plancha. Una vez que tenemos todas estas piezas con entretela, todas van con una capa de entretela salvo el cuello, que el cuello lleva en solamente una de estas piezas. Vamos a cortar 2 en tela, pero solamente una va a llevar la entretela. Entonces, primero vamos a entretelar. Segundo paso, vamos a preparar por un lado el cuello. El cuello se va a preparar de la siguiente forma. Supongamos, yo acá tengo con estas líneas naranjitas, vamos a simular lo que es el derecho de la tela. Bien, entonces vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a realizar una costura en el, vamos a poner así, en el lateral, la parte superior y el otro lateral. ¿Sí? Cosemos solamente ese sector. La parte baja del cuello, que es la que va unida al cuerpo, donde tenemos estos 2 piquetitos, todo este sector va sin coser. Damos vuelta, una vez que cosimos, damos vuelta el cuello, ¿sí? Y lo vamos a sentar con plancha para que quede preparado para, llegado el momento, poder unirlo a la parte del cuerpo. Luego vamos a tomar las vistas delantera y trasera, ya con la entretela adherida, ¿verdad? Y vamos a coser hombro con hombro, así como lo estoy ubicando, enfrentando, acá tenemos el derecho, derecho con derecho. Enfrentamos derecho con derecho y vamos a unir con una costura recta los hombros de las vistas. Ese sería el segundo paso. El tercer paso va a ser preparar la manga. Vamos a enfrentar derecho con derecho de las 2 piezas que componen la manga y vamos a coser por los laterales, de este lado y de este otro lado. Acá tengo preparada cómo quedaría ya cerrada la manga. El cuarto paso va a ser preparar los bolsillos y colocarlos en el delantero. ¿Cómo hacemos esta preparación? Vamos a doblar a la altura donde tenemos esta línea que nos indica dónde va el doblez del bolsillo. Esto se puede hacer con un remallado, doblamos y pisamos con recto o directamente con un dobladillo. Doblamos 1 centímetro y volvemos a doblar y pisamos, ¿sí? Una vez que tenemos realizada esta costura, vamos a prepararlo con plancha haciendo un doblez de 1 centímetro. Esto es recomendación porque si vamos directamente y lo cosemos, no suele, a no ser que tengamos mucha práctica, pero si no hay tanta práctica, puede quedar medio como chingueado, medio cruzado el bolsillo. Entonces, recomiendo prepararlo al bolsillo con un doblez de 1 centímetro todo alrededor, lo asentamos con la plancha e incluso, si para mejor todavía, se puede hacer un hilván todo alrededor. Entonces ya lo dejamos preparado el bolsillo para que sea más fácil la colocación y nos aseguremos de que quede prolijo. Lo ubicamos a la altura que nos indica el patrón donde va posicionado el bolsillo
y realizamos una costura bien al bordecito, un pespunte bien fino, todo alrededor. Recordemos que siempre se debe hacer una costura de seguridad, un atraque, al comienzo y al final, porque es un sector donde es muy probable que si la costura no está muy segura, se tienda a abrir. El quinto paso va a ser unir los hombros. Una vez que ya tenemos preparados los delanteros con el bolsillo, vamos a enfrentar derecho con derecho, del delantero con la espalda, y vamos a hacer una costura por los hombros, una costura recta por los hombros. Una vez ya unidos los hombros, vamos a preparar el cuello. Lo que vamos a hacer acá es, estos piquetes que tienen el cuello, los vamos a ubicar a la altura de la unión del hombro, ¿sí? Este piquete y este otro que tenemos acá en el delantero nos indica el trayecto que debe hacer el cuello desde este piquete hasta esta puntita. Entonces, tiene que coincidir este trayecto al colocarlo, ¿sí? Hasta este piquete. Y de este lado, desde este piquete hasta el centro del cuello. Si nosotros doblamos acá el cuellito por la mitad y le hacemos una marquita, ¿sí? Ahí tenemos el trayecto que iría desde este piquete hasta este, es la unión por la espalda, y de este piquete a la punta del cuello es la unión hasta el delantero, ¿sí? Hasta donde la solapa va a quebrar en la parte delantera. Esto lo podemos preparar con una costura o con un hilván. Lo podemos dejar preparado ya con un hilván porque el cuello debe quedar entre medio del delantero y las vistas. Recuerden que al comienzo habíamos preparado las vistas enfrentando derecho con derecho. Habíamos preparado la vista delantera y la trasera uniéndolas por los hombros. Entonces, en esta instancia vamos a unir la vista dejando el cuello ya preparado en el cuerpo. Entonces, una vez que tenemos el cuello ya cosido, la vista se coloca de esta forma. Entonces, el cuello va a quedar entre medio de la vista y del cuerpo. Y la costura que vamos a hacer va a ser desde el comienzo, desde esta punta, vamos a coser todo alrededor a pie de máquina, damos vuelta alrededor del cuello y volvemos hasta llegar hasta esta otra punta. Ese va a ser el trayecto que vamos a hacer para unir la vista al cuerpo. Es importante que acá hagan una marquita a la altura de estos piquetes, que son las que nos indican dónde se debe doblar la solapa y la altura donde va colocado el primer botón. Algo que olvidé de decir es que antes de colocar la vista, podemos prepararla con un remallado, todo en este sector, un remallado o un dobladillo bien finito para que ya quede la terminación interna. Una vez que la colocamos, hacemos esta costura que les mencioné anteriormente y la vamos a dar vuelta. Antes de dar la vuelta, lo que vamos a hacer es en los sectores donde tenemos curva, por ejemplo, todo alrededor del cuello, o en este sector también, donde tenemos esta curvita, le vamos a hacer unos pequeños cortecitos que lleguen casi al borde de la costura. ¿Para qué? Para que al dar vuelta, cuando demos vuelta a la vista, no nos tironee la costura, no nos quede con defecto. Entonces, hecho esto, vamos a dar vuelta. Bien, entonces nos queda la vista del lado interno y el cuellito nos quedaría cosido ahí. ¿Sí? Esto como es rígido, como es papel, no lo puedo doblar, pero creo que se entiende bien que esto queda cosido todo alrededor. El siguiente paso va a ser coser los laterales. Para esto vamos a enfrentar el delantero con el trasero del lado del derecho de la tela, derecho con derecho, de esta manera. Y vamos a coser los laterales.
Una vez cosidos los laterales, el paso siguiente va a ser colocar las mangas. Yo acá tengo preparadas las 2 manguitas. Vamos a suponer que la parte que se ve es la parte del derecho de la tela. Y para ubicar las mangas tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones para no equivocarnos y colocar las mangas en el lugar equivocado. Tenemos que, primero que nada, observar los piquetes. Fíjense que estas mangas, que son mangas sastre, tienen un piquete en este sector y un piquete en la parte superior. El piquete inferior debe coincidir con el lateral, con la costura lateral. Y el piquete superior debe coincidir con la costura de los hombros. Esa es la forma correcta de ubicarlas. Ahora, ¿cómo sé si esta manga va de este lado o de este lado? Bueno, lo que tengo que observar es la forma de la copa de la manga. Lo que voy a hacer es doblar, así como lo estoy haciendo, la manga a la altura donde tenemos el piquete, la doblo ahí, y ahí voy a notar que la manga tiene una parte más cavada y otra que no es tan cavada, que es más cerradita. Bueno, la parte más cavada de la manga es la que debe ir unida a la parte delantera y la menos cavada debe quedar hacia atrás. Entonces, la forma correcta, si yo, una vez que tengo así ya presentado el cuerpo del blazer y quiero colocar la manga, lo que voy a hacer es abrir y voy a ubicar la manga de esta forma, posicionando la parte más cavada con el delantero, ¿ven? Ahí queda enfrentado con el delantero, y la menos cavada me va a quedar unida a la parte trasera. Entonces lo coloco ahí y voy a hacer la costura. Pero antes de hacer esta costura, antes de unir la manga, algo muy importante es preparar la copa con un embebido en este sector. Todas las mangas sastre siempre tienen un poquito de holgura, son un poquito más grandes. Digamos, este trayecto del contorno del recorrido que va todo alrededor de la copa va a ser un poquito más holgado que el trayecto que tenemos acá alrededor de la sisa, lo cual va a hacer que la copa nos quede más grande. Entonces, lo que tenemos que hacer para lograr encajar la copa de la manga en la sisa es hacer un embebido en este sector, ¿sí? Se le hace una costurita o un hilván y se ajusta un poquito todo este sector sin llegar a que se haga un frunce o que se hagan pliegues, ¿sí? Sin llegar a ese punto, sino simplemente un embebido en este sector para achicar este recorrido y que pueda encajar justo y hacerlo coincidir con el recorrido que va alrededor de la sisa. Lo mismo hacemos del otro lado. Y una vez que tenemos ya cosida la manga, la vamos a dar vuelta. Esta manga va a quedar de este lado y esta de este otro lado. El último paso va a ser coser ruedos. Cosemos ruedo en la parte baja del cuerpo y en los puños. Esto se puede hacer con un pespunte fino, dependiendo de la tela que se vaya a utilizar. Se puede hacer con un pespunte fino y que quede algo bastante informal, o se puede hacer a mano, dándole una terminación más sastrera, tanto en este sector, como digo, al igual que en la parte de los puños. Y listo, ya tendríamos así completado el paso a paso de la confección de este blazer. Lo que quedaría sería darle la terminación con plancha, que sería quebrar, por supuesto, planchar todas las costuras, pero en este sector quebramos la solapa desde la altura donde tenemos este piquete, donde va ubicado el primer botón, hacemos el quiebre de la solapa y esto quedaría una cosita así. Quebramos la solapa y quebramos con la plancha el cuello. Así es como quedaría terminado. Yo acá traté de acomodar el cuellito para que se pueda apreciar bien cómo quedaría la terminación. Ya asentado con la plancha, quebrada la solapa a la altura, desde la altura donde va el botón, ¿sí? Nos queda divino, ya con las vistas internas, bolsillitos, solapita ya planchada, manguitas, un amor, hermoso. Bueno, hacemos un repaso. Paso número 1, preparación de cuello con entretela. Paso número 2,
Preparación de vistas, también entreteladas. Paso número 3, preparación de mangas. Todo esto, estos primeros 3 pasos son la preparación de estas piezas para luego unirlas cuando sea el momento indicado. Paso número 4, preparamos los bolsillos y los colocamos en el delantero. Paso número 5, unimos delantero con trasero por los hombros. Paso número 6 es el momento de colocar el cuello. Lo hilvanamos y lo dejamos preparado. Paso número 7, colocamos las vistas delantera y trasera, que ya la habíamos preparado en un comienzo. Ya es el momento de colocarlas y de unirlas al cuerpo. Paso número 8, cerramos laterales. Paso número 9, colocamos mangas. Y paso número 10, realizamos los ruedos. Si te gustó este tutorial, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué otro de nuestros moldes te gustaría conocer el proceso de confección. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.